La vida no tiene precio económico. Pueda establecer ya el juicio penal y, por supuesto, acompañado de una extradición al país. Al mismo tiempo, con la emoción de acompañar el regocijo que deben estar sintiendo en este momento las familias de Octubre Negro, las víctimas en este caso. Debemos nosotros insistir como Estado en la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, porque sin duda alguna tiene que rendir cuentas en el país, en el Estado donde ha cometido estos delitos. La justicia llega, aunque tarde, pero llega, y eso sienta jurisprudencia. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Bienvenidos a Todo a Pulmón. Definitivamente sigue marcando la agenda con las reacciones en torno a este veredicto que se ha visto en Estados Unidos, un veredicto que ha establecido la responsabilidad contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Diversas repercusiones en torno a este tema. Sin embargo, queremos conocer los datos exactos, todo lo que ha sucedido. Ayer teníamos un contacto en los Estados Unidos con el abogado, el doctor Thomas Becker, quien representaba a las víctimas y los familiares en los Estados Unidos. Esto es lo que nos decía. Este caso no solamente histórico para Bolivia, ha cambiado todo en el mundo sobre, la lucha contra impunidad o la lucha para los derechos humanos. Fue una decisión hoy día muy, muy histórica. Fue una decisión unánime, y todos decidieron que Goni y Sánchez Berzaín son responsables para los muertos de los 9 demandantes, sus familiares. El jurado decidió que que Goni y Sánchez Berzaín tienen que pagar $10 millones a las víctimas. Y el jurado decide que tienen que pagar. Si no pagan, pueden ir a cárcel. El juicio ha terminado, la gente ha testificado y vamos a regresar a Bolivia para celebrar. Entonces, hay varias posibilidades, pero es muy raro que una corte o un juez cambie la decisión de un jurado. Va a ser muy difícil, yo creo que si alguien quiere esconder su dinero, va a ser muy difícil, porque Goni tenía que expresar o explicar el dinero que tiene en este momento. Entonces la corte sabe que él tiene, por ejemplo, $10 millones para pagar a la gente. Si él trata de esconder este dinero, él probablemente puede ir a cárcel. Ese es el contacto que teníamos anoche con el abogado en los Estados Unidos, pero tenemos en estudio al abogado que ha comenzado con la familia, con las víctimas, desde el primer día, desde que sucedió todo acá en nuestro país, y es el doctor Rogelio Maita. Bienvenido, un placer tenerlo acá, doctor. Priscila, muy buenas noches, un saludo cordial a la audiencia del programa. Doctor, ayer se conocía este veredicto y hoy se han dado muchas repercusiones. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de las reacciones en torno a este veredicto? Pues se ha escuchado de todo. Bueno, son opiniones diversas. En algunos casos vemos ciertas motivaciones político-partidarias, en algunos criterios bastante honestos, ¿no? Gratificantes en algunos casos para nosotros. Bueno, las respetamos todas. Más allá de ello, para nosotros está la satisfacción de haber construido una estrategia para que la masacre de septiembre y octubre de 2003 no quede en la impunidad, y que en estos últimos, prácticamente desde 2003 en adelante la hemos venido construyendo y ejecutando con un 100% de efectividad. Una estrategia que ustedes desde que comenzaron sabían que iba a funcionar, o hubo muchos momentos de mucha duda. Bueno, nuestra convicción nos llevó primero a construirla, luego a desplegarla, ¿no? Y con la convicción de que tenía que tenerse éxito. Obviamente estábamos en una
conflagración. Los procesos judiciales son el sustituto civilizado de la guerra. Y estos años que hemos vivido una guerra sin cuartel contra Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y los otros responsables de la masacre de septiembre y octubre de 2013. Finalmente, el día de ayer hemos logrado concretar el último objetivo que nos habíamos trazado, que era terminar de exponer a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín como los responsables de la masacre de septiembre y octubre de 2003. Y eso se efectivizó a través del veredicto que dio el jurado en el proceso civil que se seguía. Muchos años usted a la cabeza de esta parte del asesoramiento en derecho, jurídica, los procesos y demás. ¿Qué sentimiento tuvo ayer? Bueno, creo que ha sido un sentimiento compartido de satisfacción por todo el equipo que hemos venido impulsando este proceso a lo largo de estos años. Prefiero hablar en colectivo, Priscila. Esto no habría sido posible si es que no hubiese voluntades hermanadas que han permitido o han construido este camino hasta llegar a este punto prácticamente para nosotros que expresa la victoria de la persistencia y de una definición estratégica que adoptamos en determinado momento. Cuando habla de voluntades hermanadas, ¿a quiénes se refiere? Me refiero en primer lugar a la Asociación de Familiares Caídos en Defensa del Gas, que ha persistido en el tiempo de forma orgánica. Me refiero a abogados en los Estados Unidos y instituciones que han ayudado en este momento del proceso, pero sobre todo rescato a mis compañeros y compañeras de ese barquito frágil y pequeño que le hemos llamado Comité Impulsor, del cual que ha sido como el motor de todas las acciones que hemos venido realizando, no solamente en el caso del juicio en los Estados Unidos, sino también acá en el proceso que logramos concluir en el año 2011 con una sentencia que también es histórica en el caso del juicio de responsabilidades que terminó con una condena del alto mando militar de Sánchez de Lozada y 2 de sus exministros. Ahora, es importante saber cómo va a afectar lo que ha pasado en los Estados Unidos a este pedido de extradición, a este anhelo también de las familias de los caídos en octubre. ¿Cómo funciona esto jurídicamente, doctor? Jurídicamente son dos carreteras que no se vinculan, ¿no? No hay ninguna vinculación de carácter jurídico entre una y la otra. Puede haber experiencias y elementos que eventualmente se puedan rescatar de esta acción civil. ¿Como presentar una prueba, más o menos? No, de razonamientos jurídicos. De razonamientos jurídicos que empleamos, que de alguna manera planteó el propio juez en este proceso, que pudieran ser rescatados y utilizados en la solicitud de extradición. Pero eso es responsabilidad de los miembros o de los personeros del Ministerio de Relaciones Exteriores que están haciendo seguimiento e impulsando el proceso de extradición. Deberían realizar las valoraciones que fuera necesaria y eventualmente utilizar estos elementos. Ahora, pero hay que ser también, no hay que ser expertos en derecho para darnos cuenta de que esto es un gran paso para tratar de lograr esta anhelada extradición. Porque es un documento importantísimo, un veredicto. Esto que pueda, como usted bien lo dice, es responsabilidad de otras autoridades. El ser utilizada ha sido algo muy positivo para ellos, ¿no? Para que puedan ser utilizados. Es importante en términos jurídicos, pero no hay que perder la perspectiva objetiva, ¿no? La extradición siempre ha sido viable en términos jurídicos, siempre. Los elementos de esta acción civil probablemente refuercen o podrían eventualmente reforzar esa fundamentación jurídica, pero ¿dónde ha fallado la extradición o dónde ha sobrado la extradición? En lo político. ¿Ya? Y la acción civil no modifica el escenario político, ¿no? Para eso el gobierno tiene que
generar un escenario en el que pueda realizarse la extradición. Y en lo político, lo que hoy día parece imposible, mañana se realiza. Eso depende de la habilidad que puedan tener los operadores de gobierno. Y eso es una responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, básicamente, y obviamente también de la voluntad que pueda existir en otras instancias superiores del gobierno nacional. Ahora, ayer el abogado decía, este es un hecho histórico no solo para Bolivia, sino para el mundo, porque se está sentando un precedente importante de que ya no habrán más autoridades que escapen y busquen la impunidad en otros países. ¿Es tanto así? El precedente es que inclusive un exmandatario que haya violado derechos humanos puede ser procesado fuera de las fronteras de su país. Que pretender huir y protegerse en otros estados, para ellos no es ninguna garantía. Que existen mecanismos legales que permiten que se los persiga primero, que se los procese y finalmente que se los condene, ¿no? Y por un lado, eso constituye un precedente en términos jurídicos, pero en términos de la gente, digamos así, queda tal vez no un término tan jurídico, un ejemplo de que la gente sencilla y trabajadora, digamos, es capaz de balancear esas realidades injustas, ¿no? Y es capaz de perseguir, en nuestro caso concreto, a uno de los hombres más ricos de nuestro país en determinado momento, a donde se consideraba que estaba seguro e inalcanzable en los Estados Unidos, que se puede tener las habilidades necesarias, que se puede tener la inteligencia suficiente para construir esos caminos y alcanzar lo que parece imposible en función de una dignidad irrenunciable, ¿no? Y de valores como la vida que debemos preservar bajo cualquier circunstancia. Ayer la doctora que nos visitaba nos hacía la referencia de más o menos cuál sería la fortuna de Gonzalo Sánchez de Lozada, por lo menos la que declaró, ¿no? Y hablaba de 50 millones de dólares. ¿Esa es la cifra? Que ha presentado, por lo menos. Sí, que presentó fue 55 millones y fracción, ¿no? Y con el apunte de que ese era total de su patrimonio, pero lo que tenía disponible era algo así como 3 millones nada más. Wow. Y hay que considerar, Priscila, que el año 2005, a principios de 2005, Sánchez de Lozada recién pudo vender su paquete accionario de Comsul. Por el seguimiento que nosotros realizamos en ese entonces y las denuncias que realizábamos, porque la justicia no terminaba nunca terminó, la Administración de Justicia boliviana, de hacer anotaciones preventivas o hipotecas, no, le dejó vender en los primeros meses de 2005. Y ese paquete accionario fue vendido más o menos en 600 millones de dólares a Glencore. 600 millones de dólares. Sí. Esa es la información que tenemos. O sea, la justicia no actuó de manera rápida, por lo menos para garantizar la parte económica. No, digamos. entre 2003 y el 2005 le permitieron a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín hacer escapar su patrimonio, ¿no? En su momento lo denunciamos, al final la Fiscalía trató de hacer algo, pero ya era demasiado tarde, se tiene hipotecado algún inmueble acá en La Paz y alguna otra cosa pequeña, pero el grueso de su patrimonio lo hizo huir. Y resulta llamativo que Sánchez de Lozada, con sus más de 600 millones de dólares hace unos años atrás, en 2005, de repente ahora aparezca con 55, ¿no? Nada más. ¿Dónde habrá ido esos otros millones? ¿Y de Sánchez Berzaín se sabe? No tenemos un dato concreto, salvo que lo que ha estado expresando, que tendría una fortuna evaluada en algo más de 10 millones de dólares, ¿no? De esa información de hace unos meses atrás, casi un año inclusive. Bueno, nosotros hemos escuchado varias repercusiones hoy, le hacía la consulta en torno a diferentes visiones, pero también se ha hablado mucho de lo que va a pasar con el dinero que supuestamente van a recibir las
las personas que han estado en este juicio civil en los Estados Unidos. Tengo entendido que el propio jurado ha definido el monto que debe recibir cada uno. Si me equivoco, usted me corrige, por favor. Dos cosas ahí, Priscila. Efectivamente, el jurado, parte de la labor que tenía encomendada, establecer una cantidad de indemnización. Y eso en global más o menos es alrededor de $10 millones. Pero hay que tener en cuenta que no es un dinero que en este momento esté disponible, ¿no? Nosotros escuchamos mucha especulación de que se va a repartir, que va a haber una parte allá, que tal persona. ¿No? Creo que no es el momento, es demasiado prematuro todavía. Este proceso ha concluido en determinado momento, pero tiene otros momentos. Va a haber mucha tela que cortar probablemente en el futuro. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín utilizarán todos los recursos legales que puedan para enervar ese veredicto, y eso puede dilatarse en el tiempo, ¿no? Probablemente más adelante, si se concreta todo, habrá pues que pensar en lo que vaya a ocurrir con ese monto de indemnización, y eso lo definirá la Asociación de Familiares. Creemos que tienen la madurez orgánica como para tomar las definiciones que sean necesarias, ¿no? O sea, en caso de que se concrete, como bien lo dice usted, ¿será la Asociación de Familiares quienes definan qué va a pasar con ese dinero? Sí, porque tienen un compromiso en ese sentido. O sea, ya hay un compromiso. Fueron 8 familias 8 casos los que se llevó. Ajá. Pero estos 8 casos fueron respaldados por el conjunto de sus compañeros. Ah, ya. O sea, ¿hay un documento claro, así? Hay un compromiso, creo que es que puede ser escrito, pero va más allá de lo escrito, ¿no? Eso por un lado, Priscila, pero a ratos se especula mucho sobre ese tema de dinero. Exacto. No sé si... no sé tanto por qué sea eso, pero se soslaya una cosa que para nosotros es mucho más importante y que es la que hemos batallado durante todo este tiempo. Y era exponer, mostrar que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son responsables de la masacre de septiembre y octubre de 2003. Eso es lo que se logró ayer, al margen de la indemnización, que puede ser importante para los familiares en un futuro. Pero ayer, de manera absolutamente clara, quedó establecido que estas dos personas, uno expresidente, el otro exministro de Estado, han sido los artífices, los autores intelectuales de la masacre. Y eso se ha mostrado a través de unos reflectores enormes en la justicia de los Estados Unidos y eventualmente se decía que es una noticia que ha tenido trascendencia inclusive mundial. Se ha señalado eso en el mundo fundamentalmente en el mundo de los derechos humanos. A nosotros nos han llegado comunicaciones de diversas partes del mundo, inclusive de la India, de Inglaterra, de España, de Asturias, o sea, varias comunicaciones que daban cuenta de esa situación. Eso es lo importante para nosotros. Hasta ayer, antes de ayer, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín sostenían el discurso de que eran inocentes, perseguidos políticos. Hemos ido destruyendo ese posicionamiento, ese discurso a lo largo de los años. Y ayer hemos dado el mazazo final, porque, Priscila, imagínese el pueblo boliviano, ¿cómo se sentirán los vecinos de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, los amigos de los clubes que frecuentan, ¿no? De repente saber y conocer que esas personas con las que trataban y demás quienes hacen negocios, con las que hacen negocios, han sido condenadas por graves violaciones a derechos humanos. O sea, la iglesia a las donde irán, ¿qué dirán las personas que van a esas niñas congregaciones, ¿no? O a estos foros de derechos humanos a los que asistía Carlos Sánchez Berzaín. Sánchez Berzaín no va a poder hacerlo más. No va a poder. ¿Con qué moral va a ir a dar discursos sobre democracia cuando la justicia de los Estados Unidos ha definido, un jurado absolutamente imparcial, ha definido que él es responsable de graves violaciones de derechos humanos? Eso es lo importante, eso es lo fundamental, eso es lo que hemos buscado. Por eso hemos luchado. Y en ese marco, ayer se ha hecho justicia para nosotros. O sea, ayer hemos logrado concretar ese planteamiento estratégico que hemos pensado y construido hace años atrás
y es para nosotros, por eso, un momento culminante, fundamental de todo el trabajo que hemos desarrollado. Ayer yo lo escuchaba a usted, pero con mucha emoción. En algún momento le temblaba la voz de la emoción después de tantos años, doctor, que a mí me ha tocado verlo también de este lado de periodista, haciendo el seguimiento a este caso, sufriendo con las familias, porque es una cruz que han tenido que llevar adelante, y ayer llegó ese momento importante que le dio alegría a mucha gente. No les van a devolver la vida de sus seres queridos, definitivamente, pero la justicia tarda, pero llega, de diferentes formas, en otro país, pero llega. Eso es lo que hemos vivido ayer en nuestro país. Y es lo que hemos querido compartir con todo el pueblo, ¿no? Hemos tenido apoyo de diferente forma y básicamente moral, ¿no? Y hemos querido retribuirles compartiendo ese momento con nosotros, que creo que es un mensaje fundamentalmente de dignidad por un lado y por otro de respeto a los derechos humanos, a la vida como valor fundamental. Creo que la advertencia queda hecha después de estos algo así como 15 años de lucha que hemos llevado adelante. Creo que dejamos un claro mensaje. No se puede violar derechos humanos desde el poder económico y el poder político, porque existen responsabilidades, se puede tardar, pero pueden ser condenados. Es un mensaje claro para miembros de las fuerzas represivas del Estado, que a veces actúan de forma muy fácil, utilizando en algunos casos inclusive fuerza letal, y también para los dueños del poder político, ¿ya?, y del poder económico. Ese es el mensaje que nosotros rescatamos y es el que hemos querido construir a lo largo de estos años junto a los compañeros y compañeras que le digo que tal vez de alguna manera anónima han venido impulsando todo este proceso de justicia. ¿Qué va a pasar? Mañana llegan, tengo entendido, ya los abogados norteamericanos y también los familiares. Mañana llegan algunos de los familiares que se quedaron, algunos otros tuvieron que venirse antes, porque ese es el otro lado, ¿no? Se dice fácil una suma de dinero, pero el costo que a veces se tiene que pagar es elevado. Dos compañeros nuestros, Hernán perdió su trabajo la primera semana de juicio, no le dieron permiso, una institución pública, no voy a decir de dónde, pero uno de los que fue a Estados Unidos lo despidieron. A Gonzalo, otro de los compañeros que también fue demandante, que estuvo allá, y le dieron permiso 2 semanas. Llegó, se atrasó media hora en llegar al trabajo y le tenían la carta de despido lista. O sea, 2 familiares fueron despedidos por... Uno del sector público y el otro del sector privado. Fueron sin contemplaciones. Pero luego estamos aplaudiendo. Claro, luego se aplaude, luego todos hacen su causa esta, ¿no? Pero bueno, son los costos humanos que a veces se deben pagar. Por eso relievo el valor de estos compañeros, ¿no?, para enfrentar este batallar. Eso es importante resaltar, ¿no? Estas familias que fueron, en este caso, escogidas, estos casos, han tenido otro periplo, no solo en nuestro país, sino en otro país, de viajes, de testimonios, no sé, varias cosas que han tenido que dejar para cumplir con esto, ¿verdad? Eso es importante resaltar también. Claro, e inclusive Priscila, el shock cultural, ¿no? Claro. Muchos de nuestros compañeros son pues del altiplano, del alto, de la zona sur, pero gente de pie común, de repente en ciudades, en megaciudades con estructuras sociales absolutamente ciudades diferentes. Sí, ha sido complicado, pero creo que han enfrentado con mucho valor y dignidad este proceso. Bueno, ¿llegan mañana? ¿Los van a ir a recibir? Sí, se está. Sus propios compañeros han decidido que van a estar ahí para recibirlos, esperarlos, ¿no? Sabemos que están algunos urgidos porque han dejado un mes prácticamente su cotidianidad. Familia, trabajo y demás, porque también me imagino que ellos viven del día a día como todos, ¿no? Claro.
y tienen que volver a esa cotidianidad un poco a retomarla, ¿no? Bueno, tendremos mucha tela que cortar, como bien lo dice usted, doctor, definitivamente, pero este caso ha sentado un precedente en Bolivia y el mundo, y eso es importante resaltar. Más allá de lo que vaya a suceder, han quedado cosas claras ahora. Me imagino que se van a reunir mañana luego de la llegada en la asociación, o eso todavía no se ha previsto. No, todavía no. Hemos aprendido a dejar que las cosas se vayan decantando, no hay ninguna emergencia por el momento, veremos que las cosas se asienten, lo que ha pasado, y luego tocará realizar las evaluaciones necesarias para ver los pasos que hay a seguir para adelante. Perfecto. Doctor, ha sido un placer tenerlo acá. Gracias, Priscila, igual. Gracias a usted y felicidades a usted y su equipo que han estado trabajando hombro a hombro con cada una de las familias, escuchar el dolor que ellos llevaban. Eso es muy difícil, pero han sido muy profesionales. Qué orgullo para los bolivianos también. Gracias, Priscila. Gracias, doctor. Bueno, tenemos más en Todo a Pulmón.